Viernes 22 de marzo de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2028458. Tipo, aislada. Aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público. Es una técnica de investigación que requiere control judicial previo. Hechos. El Ministerio Público decretó el aseguramiento de un vehículo relacionado con un hecho con apariencia de delito, respecto del que una persona tercera ajena a la carpeta de investigación respectiva dijo ser propietaria y adquirente de buena fe, sin agotar previamente el procedimiento previsto en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, sin solicitar la autorización previa de un juez de control y definir la temporalidad durante la cual permanecerá el bien. Sujeto al aseguramiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el aseguramiento de vehículos por el Ministerio Público es una técnica de investigación que requiere control judicial previo. Justificación. Conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requieren autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el caso, el aseguramiento de vehículo, que es de carácter temporal y provisional, es un acto de molestia que puede menoscabar los derechos de propiedad y posesión, al restringir temporalmente la libre disposición de ese bien, aunado a que esa técnica de investigación no se encuentra dentro de las hipótesis relativas a los actos de investigación exentos de dicho control judicial, establecidas en el artículo 252 del mismo ordenamiento. Máxime que el precepto señalado es acorde con la institución del control judicial previo en materia penal, prevista en el artículo 16, párrafo 14, constitucional, así como con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el alcance de esa disposición fundamental, en la acción de inconstitucionalidad octubre de 2014 y su acumulada noviembre de 2014, al analizar la validez del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 2 de 2. Registro digital, 2028468. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo directo por consentimiento tácito del acto reclamado. Se actualiza cuando lo promueve la víctima u ofendida del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia que absuelve al acusado, y solo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación. Hechos. La víctima del delito, por conducto de su asesora jurídica, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia absolutoria emitida en favor del acusado, la cual únicamente fue impugnada en apelación por el Ministerio Público. El juez de distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al no haber combatido la sentencia de primer grado mediante el recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la víctima u ofendida del delito promueve juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia que absuelve al acusado, y solo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, se actualiza la causal de improcedencia por consentimiento tácito del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Justificación. La víctima u ofendida del delito, como parte en el juicio penal, tiene legitimación para impugnar la sentencia de primera instancia que absolvió al acusado a través del recurso de apelación, con la finalidad de que se analice la demostración del delito y la responsabilidad de éste en su comisión, así como aquellos aspectos que se podrían discutir sobre la reparación del daño, lo que conlleva la carga de agotar el principio de definitividad, previamente a promover el juicio de amparo directo, sin que pueda tenerse por satisfecho con la sola apelación del Ministerio Público. Luego, si la víctima u ofendida, por derecho propio o a través de su asesor jurídico, no apeló la sentencia absolutoria que le causó perjuicio, consintió tácitamente esa determinación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.